Eugenio Marí, él es economista, a ver si podemos meternos en estos dos temas. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes. Un placer. Bueno, a ver, vamos a hablar primero de la inflación. Se habla acerca de la baja de la inflación, cuánto es parte de un proceso de recesión y cuánto es parte de una política monetaria, y si hay una política monetaria, ¿cuál sería esa política monetaria? Bueno, empecemos por el final. A ver, sin dudas hay una política monetaria, hay lineamientos que ha establecido el Banco Central, ¿sí? Y que básicamente tienen que ver con emisión prácticamente cero, ¿sí? Apoyada en que ya no es necesario imprimir pesos para financiar el gasto público, ¿sí? Ahí viene importante la decisión del Tesoro de equilibrar las cuentas. Y por otro lado, en paralelo, lo que se decidió fue un movimiento del tipo de cambio oficial del 2% mensual, ¿sí? Estas dos cosas dan un paraguas macro para que la moneda argentina se deje de depreciar hacia adelante, ¿sí? Y entonces dejemos de generar inflación futura. Ahora bien, eso no implica que no estemos viendo todavía inflación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que fue la política monetaria pasada, ¿sí? Y que se está traduciendo a los diferentes precios de la economía. En Claro, particular, cuando hablamos del tipo de cambio, hoy muchos coinciden con que el tipo de cambio tiene un atraso y el crawling peg del 2% frente a una inflación del 30, 20, ahora posiblemente 10%, es muy poco. Hay un atraso cambiario. ¿Qué va a pasar cuando se traslade la corrida cambiaria de alguna manera o el afán por el dólar, que nuevamente te suba el tipo de cambio y que se va a trasladar a precio sumado a los aumentos que aún quedan que van a impactar sobre la inflación? bueno, yo te diría que cuidado con hablar de atraso cambiario, ¿sí? Porque muchos comparan con lo que era el tipo de cambio de noviembre, diciembre del año pasado para decir, ah, bueno, el tipo de cambio no acompañó a lo que fue la suba de precios de ese momento y entonces el dólar se atrasó. Pero cuidado porque en noviembre, diciembre del año pasado estábamos discutiendo si Argentina se iba a una hiperinflación. Sí, los niveles de riesgo que había sobre la economía eran altísimos y en consecuencia nadie quería el peso. ¿Sí? El peso era una moneda que nos la sacábamos de encima, lo mismo con los activos argentinos. Hoy esos niveles de riesgo no son los mismos, son muchísimo más bajos y en consecuencia es razonable que el peso se haya apreciado en relación al dólar. Con lo cual, pretender un tipo de cambio equivalente al que teníamos en noviembre o diciembre, principio de diciembre del año pasado, yo creo que es un error. ¿Sí? A ver, es lo que hemos visto en la historia argentina. Cada vez que se inicia un proceso de reformas, de estabilización, siempre la moneda argentina se aprecia y la forma en que vemos esa apreciación es que todos los precios de la economía suben más que el dólar. Con lo cual, en Claro, ese sentido, no abriría una puerta de pánico. muchas veces esa estabilidad termina siendo aparente, como pasó en el año 2015 con el famoso carry trade, gente que vendía dólares a 1.300 con un dólar hoy de 1.000 y con una inflación puesta a plazo fijo del 70% en los últimos 30 meses, la ganancia es sideral para quienes aprovecharon este carry trade. La gran pregunta es si no estamos en una estabilidad producto de ese carry trade y de que el dinero viene desde afuera y no generado por el argentino, porque la verdad que el argentino cada vez está peor frente a lo que es el salario real. Bueno, te diría, primero recordemos que seguimos con controles de cambios y controles de capitales, con lo cual no está habiendo un ingreso masivo de capitales a la Argentina que estén aprovechando estas tasas que vos mencionás. Se pueden ingresar Eh, por otros medios. El mercado de capitales justamente es la forma de ingresar activos del exterior de las compañías que uh-huh. tengan activos allá y activos acá. Eso siempre se ha dado más allá de que hubiera o no un cepo cambiario. Es correcto que hay algunos mecanismos para evadirlo, pero no podemos eludir de que
Argentina no está en un proceso de entrada masiva de capitales y eso se puede ver en lo que son los informes mensuales que publica el Banco Central. ¿Sí? Dicho eso, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de las tasas. ¿Sí? Si bien nosotros tenemos tasas reguladas por el Banco Central a través de lo que es la tasa de pases, ¿sí? Que lo que nos están diciendo es en dólares son tasas positivas, en lo que es la economía argentina son tasas reales negativas. ¿Sí? Este desfasaje, ¿qué es lo que nos está marcando? Bueno, que estamos evidentemente en un esquema de transición. ¿Sí? La gran pregunta, y esto sí va por ahí lo que vos decías, es, bueno, esta transición, ¿hasta cuánto dura? Y luego de pasar esta transición, ¿cuál es el esquema monetario cambiario? ¿Sí? Nosotros, y el gobierno lo viene diciendo, en el segundo trimestre se estima que va a salir del cepo. ¿Sí? Va a haber una unificación cambiaria y va a haber que normalizar ciertas variables. Ahora, la pregunta que todavía no está clara la respuesta es, una vez que unificás, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a un régimen de metas de inflación, a un régimen de tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo? ¿Sí? Todavía no hay una respuesta en eso y esa sí es una interrogante importante. Y lo que queda claro, o va a ser muy complicado, es que el gobierno esté hablando de sacar el cepo cambiario, pero por otro lado le está ofreciendo a los gobernadores un impuesto país, coparticipar un impuesto país que sería nulo si vos sacás el cepo porque ese impuesto país no lo cobrarías más. ¿Crees que sacar el cepo va a tener algún beneficio para la Argentina? Porque el único beneficio de sacar el cepo para el hombre de a pie es nulo, porque hoy comprar más de $200 no lo puede comprar nadie porque es prácticamente el sueldo de una persona. Entonces hoy el cepo de $200 para cualquier persona de a pie está bien. El único beneficio sería para las compañías y para, otra vez, una lluvia de inversiones. ¿Crees que es positivo sacar el cepo? Absolutamente. A ver, por algo es que casi ningún país en el mundo tiene cepo. Casi ningún país en el mundo tiene el 50% de pobreza, que era el otro punto que teníamos que tocar. ¿En qué va a afectar al pobre, a la persona que hoy está arrojada de la clase media a la clase baja, que bajó su obra social, que tuvo que sacar a los chicos del colegio, que tuvo que empezar a recortar y recortar y recortar? ¿En qué lo va a beneficiar la salida del cepo de la Argentina? Bueno, lo que estás preguntando es tal vez el punto clave, ¿no? Y para eso nos tenemos que preguntar qué fue lo que hicimos. Sí, a ver, los últimos datos de la Universidad de Itela dicen que en febrero la pobreza estaría en torno al 46%. Claro. ¿Cómo construimos eso? Bueno, lo construimos desde el año 2011 con una economía que no creció, con una economía encepada, una economía que no atrajo la inversión, y no me refiero a la inversión extranjera, me refiero a que los propios argentinos elegimos no ahorrar y no invertir en nuestro país. De hecho, entonces, pero vamos a dejar claro esto. El presidente y mucha gente de su gobierno desalentaba la inversión en pesos y antes de las elecciones planteaba la compra de dólares. Entonces, digo, no son solamente los argentinos quienes decidieron por una cosa o por la otra, sino que también hay dirigentes que planteaban la economía hacia un lado o hacia el otro, y hoy lo hablaba también, el Fondo Monetario planteaba una tasa real positiva frente a los plazos fijos y hoy tenés una tasa al 50% de lo que es la inflación mensual. Digo, hay reglas de juego diferentes también, no es todo un condicionamiento anterior. Por eso la gran pregunta es, más allá de lo que pasó antes, ¿en qué beneficiaría la salida del cepo a la gente de a pie? Que es la que más necesita la respuesta. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La gente a pie, la Argentina a pie, la clase media, ¿cómo se construye? Con un país que crece. ¿Sí? Una economía estancada es la que destruyó cada vez más a la clase media argentina y la que generó casi 50% de pobres. ¿Sí? En ese sentido, creo que hay una coincidencia entre gobiernos anteriores, gobiernos actuales y demás, que todos dicen que el objetivo es el crecimiento. Bueno, con las recetas de los gobiernos anteriores el crecimiento no lo conseguimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno actual? Y en esto yo coincido en particular, es necesitamos probar con una receta nueva. ¿Con qué receta yo creo que hay que avanzar? Bueno, con la receta de los países que consiguieron crecer. La receta de una economía que no está encepada, una economía que te pone reglas de juego atractivas para la inversión, una economía que no te cobra
cualquier tipo de impuesto en cualquier momento, que no tiene 60.000 regulaciones, ¿sí? En ese sentido es el que hay que avanzar para lograr algo que es el crecimiento económico, ¿sí? Que es la forma genuina de reducir la pobreza, ¿sí? A ver, nosotros podríamos hacer alguna alquimia hoy diciendo, bueno, congelamos todos los precios de la economía, ¿sí? Y eso contendría la pobreza tal vez por un mes, por 2 meses, pero luego estalla por el aire. Si los argentinos queremos de verdad reducir la pobreza, lo que tenemos que apostar es a reformas estructurales de mediano y largo plazo que generen crecimiento, ¿sí? No hay vuelta que darle en ese sentido. Si no hacemos las reformas, no vamos a crecer, y si no crecemos, no va a haber recuperación del poder adquisitivo y mucho menos reducción de la pobreza. Ojalá, Eugenio, se dé así, no sea nuevamente un efecto de derrame y nuevamente una receta para los que más tienen, que ya esto lo hemos visto también. Gracias, Eugenio, por charlar con nosotros sobre estos dos temas que son sumamente importantes y vamos a seguir charlándolos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Eugenio Mari, economista acá.